En la historia criminal de Estados Unidos existen nombres que con el paso del tiempo se transforman en símbolos del horror. Algunos evocan violencia impulsiva, otros manipulación psicológica, y unos pocos representan una combinación escalofriante de normalidad aparente y brutalidad extrema. Entre estos últimos, destaca John Wayne Gacy. Conocido como el payaso asesino, Gacy no solo asesinó a más de 30 jóvenes, sino que lo hizo mientras llevaba una doble vida que desconcertó al país entero. Era un vecino amable, un empresario exitoso y un voluntario activo en su comunidad. Pero detrás de esa fachada, ocultaba una de las mentes más perturbadoras. Esta es la historia completa de su vida, desde su infancia hasta su caída. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Fue el segundo de 3 hijos en una familia de clase trabajadora. Su padre, John Stanley Gacy, era un hombre alcohólico, violento y extremadamente crítico. Su madre, Marion, en cambio, era una mujer protectora que intentaba compensar el comportamiento abusivo del padre. Desde pequeño, John vivió bajo una constante presión emocional. Su padre lo consideraba débil, lo insultaba con frecuencia y lo golpeaba sin razón aparente. Le decía que era afeminado, que nunca sería un hombre de verdad. Estas palabras, repetidas durante años, dejaron una huella profunda en su autoestima. A los 11 años, Gacy sufrió un traumatismo craneal tras ser golpeado por un columpio. Poco después comenzaron episodios de desmayos que persistieron durante años. Algunos expertos creen que este incidente pudo haber influido en su desarrollo neurológico y emocional. En la escuela, John no destacaba. Era introvertido, inseguro y tenía dificultades para socializar. Sin embargo, desarrolló una habilidad, sabía cómo agradar a los adultos. Buscaba constantemente aprobación, especialmente de figuras de autoridad, algo que marcaría su comportamiento en la adultez. Durante su adolescencia, Gacy comenzó a experimentar conflictos internos relacionados con su identidad sexual. En una época donde la homosexualidad era altamente estigmatizada, estos sentimientos generaron en él vergüenza, confusión y represión. A los 18 años, se mudó de casa y comenzó a trabajar en diferentes empleos. Finalmente encontró estabilidad en una cadena de restaurantes de comida rápida. Allí empezó a destacar por su dedicación y ambición. Era un joven que proyectaba confianza, pero por dentro cargaba una profunda inseguridad. Su necesidad de validación lo llevaba a esforzarse más que los demás, a ser reconocido, a construir una imagen de éxito. En esta etapa, también comenzó a desarrollar un patrón preocupante, su capacidad para manipular a otros. Sabía cómo mostrarse encantador, cómo generar confianza, cómo ocultar sus verdaderas intenciones. En 1964, Gacy conoció a Marlene Mears, hija de un empresario influyente en Iowa. Poco después se casaron. Gracias a su suegro, Gacy obtuvo un puesto importante en una cadena de restaurantes Kentucky Fried Chicken. A simple vista, su vida parecía perfecta, tenía un buen trabajo, una esposa, una casa y reconocimiento social. Incluso se involucró en actividades comunitarias y políticas. Pero en 1968, todo se derrumbó. Ese año fue arrestado y acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 15 años. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes. Gacy fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión. Su esposa pidió el divorcio, se quedó con los hijos y cortó todo vínculo con él. Este fue el primer gran quiebre en la vida de Gacy. Durante su tiempo en prisión, Gacy mostró un comportamiento ejemplar. Participó en programas educativos, ayudó a otros reclusos y logró ganarse la confianza del personal penitenciario. Pero internamente, algo más oscuro estaba creciendo. Gacy nunca asumió completamente su culpa. En su mente,
Él era la víctima de un sistema injusto, de una sociedad que no lo comprendía, de una familia que lo había rechazado. Después de cumplir solo 18 meses, fue liberado por buena conducta en 1970. Salió de prisión decidido a reconstruir su vida. Y lo logró, al menos en apariencia. De vuelta en Chicago, Gacy comenzó de nuevo. Fundó una empresa de construcción, su negocio creció rápidamente. Se convirtió en un miembro respetado de la comunidad. Participaba en eventos locales. Hacía trabajo voluntario y hasta actuaba como payaso en hospitales y fiestas infantiles bajo el personaje, Pogo el Payaso. Esta imagen sería clave en la construcción de su leyenda. Pero mientras sonreía frente a niños enfermos, en su casa comenzaban a ocurrir cosas terribles. El primer asesinato conocido de Gacy ocurrió en 1972. La víctima fue un joven llamado Timothy McCoy. Según el relato posterior de Gacy, el joven había pasado la noche en su casa. A la mañana siguiente, Gacy creyó erróneamente que McCoy intentaba atacarlo. En respuesta, lo apuñaló repetidamente. Sin embargo, las investigaciones posteriores sugieren que este relato era una justificación. Después de este primer asesinato, algo cambió en Gacy. Descubrió que podía matar y salir impune. Con el tiempo, Gacy desarrolló un patrón meticuloso. Sus víctimas eran jóvenes, generalmente adolescentes o adultos jóvenes. Muchos eran trabajadores, estudiantes o chicos vulnerables que buscaban empleo. Gacy los atraía con promesas de trabajo en su empresa o dinero fácil. Una vez en su casa, utilizaba un método conocido como el truco de las esposas. Les mostraba cómo podía liberarse de unas esposas, y luego los convencía de probarlo. Cuando el joven quedaba atrapado, Gacy tomaba el control. A partir de ahí, comenzaba el horror. Las víctimas eran sometidas, abusadas y finalmente asesinadas. En muchos casos, utilizaba una técnica de estrangulamiento conocida como garrote. Uno de los aspectos más perturbadores del caso es el lugar donde ocurrieron los crímenes. La mayoría de los cuerpos fueron enterrados en el sótano de su casa, en un espacio estrecho bajo la estructura. Durante años, Gacy convivió literalmente sobre los restos de sus víctimas. El olor, según algunos testimonios, era evidente. Pero Gacy siempre tenía una explicación: problemas de humedad, roedores, fallas en el sistema de drenaje. Nadie sospechaba la verdad. Entre 1972 y 1978, Gacy asesinó al menos a 33 jóvenes. Su confianza creció con cada crimen. Continuaba asistiendo a eventos sociales, relacionándose con políticos e incluso fue fotografiado con figuras públicas. Era la definición de un depredador oculto. En diciembre de 1978, un joven llamado Robert Payes desapareció después de salir de su trabajo en una farmacia. La última persona que lo vio fue John Wayne Gacy. Esto encendió las alarmas. La policía comenzó a investigar y rápidamente encontró inconsistencias en el relato de Gacy. Obtuvieron una orden de registro para su casa. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. En el sótano, comenzaron a descubrir restos humanos. Uno tras otro. El lugar se convirtió en una escena del crimen masiva. Algunos cuerpos estaban tan deteriorados que no pudieron ser identificados de inmediato. Otros fueron encontrados en ríos cercanos, donde Gacy había arrojado cuerpos cuando ya no tenía espacio. Ante la evidencia, Gacy finalmente confesó. Admitió haber asesinado a más de 30 jóvenes. Su actitud era inquietante, hablaba con frialdad, a veces incluso con orgullo. Intentó culpar a una doble personalidad, afirmando que no era plenamente responsable. Pero las pruebas eran abrumadoras. El juicio comenzó en 1980.
La defensa intentó argumentar insanidad mental. Sin embargo, la fiscalía demostró que Gacy era plenamente consciente de sus actos. Fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato. La sentencia, pena de muerte. Gacy pasó 14 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, continuó negando su responsabilidad total. Realizó entrevistas, pintó cuadros, muchos de ellos con su imagen de payaso, y se mantuvo como una figura mediática. Nunca mostró un arrepentimiento genuino. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron: "Bésenme el trasero". El caso de John Wayne Gacy dejó una marca profunda en la sociedad. Expuso fallas en el sistema judicial, en la supervisión de delincuentes liberados y en la forma en que se percibe el peligro. Demostró que el mal no siempre tiene una apariencia monstruosa. A veces, se disfraza de payaso. La historia de Gacy no es solo la de un asesino en serie. Es la historia de cómo una persona puede construir una máscara tan convincente que nadie ve lo que hay detrás. Es una advertencia. Porque el verdadero horror no siempre se esconde en la oscuridad. A veces, vive justo al lado. Y nadie lo nota, hasta que es demasiado tarde.